La idea es que seamos cada vez más las personas y las empresas y los actores del ecosistema que incluimos métricas de impacto, tanto sociales como ambientales, como de lente de género, en lo que hacemos, como que se normalice y así como se midan los instrumentos y reportes financieros, como sociedad evolucionemos y avancemos a un punto en el que también todos desde el lugar y el rol en el que estamos incorporamos indicadores también de métricas de impacto. Entonces, y pensaba en otro ejemplo que viví cuando fui gerente regional de innovación digital en ProMujer, en el que el foco es el empoderamiento de la mujer de base de pirámide, sobre todo mujer emprendedora, y se hace por medio de inclusión financiera, salud y educación empresarial. Y uno de esos retos de cómo llegar es entender dónde está el cliente, no solo geográficamente, sino en cuanto a cuál es su nivel de habilidad digital, de entendimiento digital, cuál es su relación con la tecnología, y comprender muy bien eso para no pretender imponer ciertas cosas que finalmente no van a encajar, o generar ciertos productos que le van a quedar, digamos, con una distancia que no va a ser efectivo para ningún lado, ni para la empresa, ni para el usuario. Pero, y es que uno de los mayores desafíos al diseñar productos digitales con impacto positivo es abordar tanto los objetivos de negocio como las metas de impacto social o impacto ambiental. Entonces, no solo generar ingresos, sino generar impacto significativo, que en el lenguaje de negocios es esto que se conoce como el triple bottom line, que es esta medida a través de la cual los negocios que incorporan dentro de su visión, su estrategia, su modelo de negocio, la importancia de generar impacto social, ambiental y económico, tienen esas tres líneas de reporte, tienen esas tres líneas de medir su desempeño. Y es más complejo que medir solo una línea de desempeño, que es netamente financiera. Hola y bienvenidos una vez más a Realismo Básico. Hoy tengo la suerte de compartir con vosotros una conversación que he tenido con Jimena Barrera, una mujer a quien admiro muchísimo. Como veréis, es jovencísima, pero es que ya se está convirtiendo en un referente en el mundo de la tecnología con impacto social, conocido también como Tech for Good. Sus proyectos le han llevado a trabajar a distintos países de América Latina, África, Asia y Estados Unidos. Y es también board member del Network de Mujeres de Harvard. Así que nada, con todo esto empezamos para conocer un poquito más sobre ella. Hola a todos, Jimena, qué alegría tenerte aquí. La verdad que me apetecía muchísimo este podcast para presentarte a todo nuestro público. Así que muchísimas gracias por el tiempo. ¿Qué te parece si, para todos los que nos están escuchando y no saben de tu trayectoria, ¿por qué no empiezas contándonos un poquito sobre tu experiencia profesional y sobre todo en cómo te has convertido en una experta en productos digitales con un enfoque que vamos a tratar mucho hoy, que es Tech for Good? Dale, claro que sí, Isa. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, hola a todos y bienvenidos al podcast de hoy. Entonces, bueno, les cuento, mi viaje comenzó en Colombia, es de donde yo vengo y es un país vibrante, diverso, del que me siento muy orgullosa de ser parte, pero también ha estado marcado por inequidades socioeconómicas y de género. Y desde el principio de mi carrera me comprometí a abordar esas desigualdades, inspirada también por mi familia, que es una gran fuente sí, de eso, de inspiración. Somos 5 hijas, todas mujeres, y mis padres, provenientes de una zona rural y de familia humilde, se comprometieron a romper las barreras del machismo y el patriarcado en su contexto. Un contexto colombiano, rural, de los 50, de los 60, bueno, más adelante hacia los 90, donde yo nací. Y ellos mismos se fueron convirtiendo, tanto mi padre como mi madre, en empresarios e inversionistas. Y uno de esos grandes inversiones fue en nuestra educación de sus 5 hijas y en oportunidades para promover el empoderamiento femenino y la equidad de género. Esta es una historia que a mí personalmente me ha marcado mucho y ha sido una de
de esas estrellas norte que ha guiado tanto mi pasión como mi inspiración y mi carrera profesional. Um, y parte de este contexto colombiano en el que yo nací en los años 90, marcado por violencia, narcotráfico, inequidades de género e inequidades socioeconómicas, despertó en mí este fuerte compromiso y sentido de responsabilidad hacia el impacto social y el bienestar de todos y todas. Y más adelante en la historia, bueno, de nuevo, proveniendo de una familia, de un contexto de empresarios e inversionistas, esto sembró en mi pasión por los negocios, por la innovación y sobre todo una manera de pensar estratégica y efectiva para resolver retos. Ahí todavía no estaba el tema de tecnología, pero sí estaba en mí desde muy temprano este tema, bueno, como les comenté, una pasión y un compromiso al impacto social. Y por otro lado, una visión de, bueno, cómo lo hacemos no solo por un buen, como con una buena intención, pero también hagámoslo estratégico y hagámoslo efectivo. Y entonces ya más adelante en mi carrera profesional comencé trabajando en la industria de desarrollo internacional con Naciones Unidas, agencias de desarrollo económico, consultorías, firmas de consultoría en estos temas. Y luego me moví más adelante al mundo de desarrollo de software y aplicaciones móviles. Siempre desde roles de project management, luego más adelante product management y así. Y más adelante la innovación digital llegó a mí dentro de una oportunidad maravillosa que fue con ProMujer, una empresa social latinoamericana, en el que pude integrar ambos mundos, desarrollo internacional, impacto social, como esa parte, y tecnología. Y hoy en día, como evolucionando un poco más en mi carrera, estoy en el mundo de las startups con enfoque de Tech for Good. Mm. Y bueno, pues ahí cuento. No sé si abundamos más como en mi No, pero perfil académico o cosas así, pero pues eso es como... vamos, me encanta lo que nos has contado, me parece súper bonito. Me parece increíble que hayas crecido con 5 hermanas, vamos, incluyéndote a ti, imagino. 5 hermanas, podría la verdad que indagar muchísimo en eso. Has dicho que algo que me parece muy interesante, que digamos que la tecnología, que dado tu background, vamos, la tecnología la incluyes en tu forma de operar más adelante, pero que creciendo con este contexto, ¿no?, que has hablado de Colombia, has tenido muy metido en la cabeza, vaya, el resolver problemas de forma estratégica, ¿no? ¿Por qué dirías eso? O sea, vamos, me ha entrado la curiosidad, ¿no? O sea, ¿qué de Colombia o qué de tu contexto o de las vidas de tus padres, como has mencionado, qué es lo que ha sido, te ha representado, ha sido una referencia para ti el hay que resolver problemas, ¿no?, de forma estratégica? Claro, porque, digamos, en mi contexto, así como han habido situaciones y temas de país difíciles, también han habido muchas iniciativas muy buenas a lo largo del tiempo. Sin embargo, algunas de las que he visto que han sido poco efectivas es cuando hay esa buena intención, pero en eso se queda y no es escalable o no logra abordar un amplio número de personas impactadas o que genere un impacto positivo tras generaciones, por ejemplo, sino que sea Claro, solo una buena causa que queda ahí. Pues para mí eso no era lo que me motivaba. De la historia de mis padres, por ejemplo, tener esa movilidad socioeconómica de venir de nuevo de un padre muy humilde a poder tener unos negocios y unas inversiones afluentes, representó bastante estrategia, representó bastante acción y trabajo constante y disciplinado, pero también una visión de cómo hacerlo y total. por dónde ir, un network, contactos que fueron en el momento. Y luego transgeneracional, como esas oportunidades socioeconómicas se van generando, no solo para ellos, sino para las generaciones que luego vienen, nosotras y luego mis sobrinos. Eso lo vi en mi familia y luego lo empecé a observar de una manera más crítica alrededor. Eh, y más adelante, no solo en Colombia, sino en el sudeste asiático, yo viví 3 años y también hay situaciones socioeconómicas difíciles en ese contexto y veía un patrón similar.
que las iniciativas que tienen una buena intención, digamos, en el sentido de generar un impacto real en la vida de las personas, son mucho más potentes cuando se estructuran desde una estrategia, se incorpora un modelo de negocio y mejor aún cuando son optimizadas o apalancadas de tecnologías. Totalmente. Y me imagino que por ahí va, que te iba a preguntar ahora sobre la definición de Tech for Good, ¿no? O sea, ¿qué es para ti Tech for Good? Para aquellos que no han escuchado nunca ese término. Me imagino que tiene Claro mucho que que ver con esto que acabas de decir, ¿no? sí, totalmente. Y es un tema que me apasiona porque es esa convergencia de mis tres pasiones, la estrategia de negocio, la innovación tecnológica y el impacto social. Sobre todo un enfoque donde la tecnología está al servicio de la humanidad y no al revés. Entonces, Tech for Good significa usar la tecnología para tener un impacto positivo en la sociedad y en el planeta. Y no se trata solo de crear productos digitales innovadores y eficientes, que también sean rentables, claro, esto es importante, pero va más allá. También se trata de abordar problemas sociales y ambientales. Entonces acá la tecnología tiene un gran poder para mejorar nuestras vidas y cuando la usamos con un propósito claro, podemos desarrollar soluciones que promuevan la equidad, la inclusión y el bienestar de todos y todas. Totalmente. ¿Y cuáles son para ti en estos años de experiencia que has tenido los mayores, vamos, o viendo un poco también el panorama, ¿no? Del Tech for Good, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrentamos al diseñar productos digitales para que tengan un impacto positivo en la sociedad? Porque la pregunta que se me viene es, ¿por qué no todas las tecnologías son Tech for Good, ¿no? Claro, y es que uno de los mayores desafíos al diseñar productos digitales con impacto positivo es abordar tanto los objetivos de negocio como las metas de impacto social o impacto ambiental. Entonces, no solo generar ingresos, sino generar impacto significativo, que en el lenguaje de negocios es esto que se conoce como el triple bottom line, que es esta medida a través de la cual los negocios que incorporan dentro de su visión, su estrategia, su modelo de negocio, la importancia de generar impacto social, ambiental y económico, tienen esas tres líneas de reporte, tienen esas tres líneas de medir su desempeño. Y es más complejo que medir solo una línea de desempeño, que es netamente financiera. Entonces, ese es uno de los mayores desafíos. Y bueno, dando ejemplos de cómo esto es, cómo esto se ve. En Equilo, en la empresa, en la startup en la que trabajo hoy en día, nuestra misión es erradicar la desigualdad de género mediante el uso de inteligencia artificial para automatizar análisis de género y optimizar el procesamiento de datos relacionados con métricas de impacto. Y nosotros hacemos esto principalmente para actores financieros, inversionistas de impacto, profesionales en la industria de desarrollo internacional y ayuda humanitaria. Pues todas estas son industrias tradicionales que están en su proceso de transformación digital. Y dentro de esto son varias las iniciativas y rutas de producto que pudiésemos tomar. Volviendo al tema de cuál es uno de sus desafíos, para lo cual es esencial, primero, entender cuál es la problemática social que queremos abordar y cómo la solución que estamos planteando sí va a servir a ese propósito. Y de la mano con ello, pues esto incluye bastantes conversaciones con aliados y clientes para identificar también el producto, en qué dirección del producto habría mayor potencial de compra. Entonces, es eso, es como en el momento de ideación, como en el momento de diseño de producto, pensamos en dos vías. ¿Cuál es esa problemática social que queremos resolver? Y si la manera en la que la estamos proponiendo, si sirve a ese propósito. Y dos, que si haya un potencial de compra, que si vaya a ser rentable, financieramente sostenible. Mm. Vamos, a mí yo soy muy fan de los frameworks, o sea, a mí me han ayudado siempre mucho y, bueno, creo que ayudan a que una empresa y equipos, ¿no? funcionen mejor. Pero fíjate que escuchándote pensaba en muchos de los casos, o no sé si a lo mejor son escasos, pero casos en donde tecnologías se han creado sin tener como un propósito de solucionar un problema social y por casualidad han solucionado uno, ¿no? O sea, se me venía a la cabeza, vamos, solo por comentarlo,
Ahora, en otro momento, cuando hablemos más de casos de uso en poblaciones vulnerables, hablaremos otra vez de ellos, vaya, pero, por ejemplo, WhatsApp y Uber, entiendo que su propósito no fue crear una empresa con impacto social, pero, por ejemplo, Uber, como sabes, aquí en Costa Rica, donde vivo, em, es una pasada el impacto social que genera porque, claro, en España, que es de donde vengo, no cualquiera puede usar Uber y poner su coche y empezar a trabajar, ¿no? Sino que va más por un tema de licencias. Pero aquí cualquier persona que se descargue la app, de repente tiene un trabajo por las tardes, ¿no? Entonces, me parece curioso, mientras te oía hablar, lo pensaba que muchos de los ejemplos de Tech for Good puede ser que incluso hayan nacido, o sea, como que se hayan utilizado for good o hayan resultado for good sin que inicialmente fuera su propósito, ¿no? No sé si me explico. Sí, 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 es un muy buen punto el que trae esa colación. Yo diría que puede, a base de observación, esto sin ser una teoría Sí, comprobada, pero a partir de observación, puede que haya una diferencia entre el tipo de empresa y el momento de maduración de esa empresa en su ciclo de vida. Entonces, ejemplos como el que mencionas de WhatsApp, de Uber, también podríamos pensar en TikTok, o el Mercado Libre, o bueno, otras plataformas que su tamaño de empresa es grande, su momento de maduración está en la cúspide, digamos, y entonces su diseminación es tan amplia que logra llegar a distintos segmentos de la población y entonces empieza a empoderar y a traer herramientas a poblaciones, digamos, de base de pirámide, como pueden ser mujeres emprendedoras que pueden usar TikTok como un medio para publicitar sus productos, o puede usar WhatsApp como un sí, canal de comunicación con clientes y así. Por otro lado, totalmente. empresas como startups, donde el equipo es pequeño, los recursos son bueno, digamos, limitados o en proceso de, eh, las decisiones son en todo es estratégico también en las empresas grandes, pero creo que sí nace con un propósito o con una visión como muy alineada y que las acciones que vayamos tomando, así también como los errores y las lecciones y los pivoteos, vayan siempre como hacia ese norte, como hacia esa brújula. Entonces creo que ahí vería como esas Total. diferencias. Nunca lo había visto así, tienes toda la razón, como que la capacidad de llegar lo han conseguido, claro, las grandes, ¿no? Entonces, totalmente versus las pequeñitas que tienen que tener ese norte. Y entonces ahí te preguntaría, em, para asegurar ese norte, ¿no? O sea, ¿qué estrategia recomiendas implementar para asegurar que esos productos digitales, esas soluciones que se están diseñando, sean realmente inclusivos y accesibles para todos los usuarios, especialmente en a lo mejor segmentos no tan digitalizados? Sí, bueno, ese es uno de los retos también. Y pensaba en otro ejemplo que viví cuando fui gerente regional de innovación digital en ProMujer, en el que el foco es el empoderamiento de la mujer de base de pirámide, sobre todo mujer emprendedora, y se hace por medio de inclusión financiera, salud y educación empresarial. Y uno de esos retos de cómo llegar es entender dónde está el cliente, no solo geográficamente, sino en cuanto a cuál es su nivel de habilidad digital, de entendimiento digital, cuál es su relación con la tecnología, eh, y comprender muy bien eso para no pretender imponer ciertas cosas que finalmente no van a encajar, eh, o generar ciertos productos que le van a quedar, digamos, con una distancia que no va a ser efectivo para ningún lado, ni para la empresa, ni para el usuario. Entonces, es un muy buen punto el que mencionas. Yo creo que eso es un reto y hace parte del cómo incorporar la estrategia, sobre todo para segmentos de base pirámide, es entender el nivel de digitalización del usuario final. Um,
Y de ahí también pensar maneras, idear maneras de cómo también generar inclusión digital, que es un objetivo de impacto súper importante hoy en día, más aún en esta cuarta revolución industrial, en esta era de inteligencia artificial, la inclusión digital cada vez más importante. Entonces, aun cuando nos encontramos con segmentos, digamos, de base de pirámide donde es heterogéneo, ¿no? Porque igual también hay generaciones millennial, generación Z, que aun cuando son de poblaciones, digamos, vulnerables financieramente, pueden también ya tener habilidades de esto, como también pueden haber mujeres emprendedoras de otra generación, de otra edad o de otra circunstancia, que el nivel digital es muy básico. Entonces es idear maneras de nivelar, al menos tener una línea base de digitalización, de habilidades y conocimiento digital, para acceder y hacer un buen uso de las herramientas que se están proponiendo. Y en línea con eso, algo importante que encontramos en esa experiencia de compra mujer es también las herramientas, las habilidades digitales, sí, pero también tener un por qué y para qué, que la usuaria digital sepa por qué y para qué. Entonces, volviendo al tema de WhatsApp o TikTok o así, hay herramientas fascinantes, pero si usamos TikTok solo para entretenimiento vago, pues no nos va a ayudar mucho a crecer en una movilidad socioeconómica. Pero sí sabemos por qué y para qué usarlo y cómo hacer el mejor uso de eso como parte de una herramienta de comunicación o de mercadeo, de publicidad para nuestro negocio, nuestro emprendimiento, es otra historia y es otro cuento. Total. Entonces, sí. Y ahí me surge la siguiente duda. Bueno, lo primero es que hay una diferencia que has puesto ahí entre acceso y uso, ¿no? Y hacer un buen uso. Entonces me imagino que, o no lo sé, mi pregunta sería, ¿es el acompañamiento del usuario al inicio parte de una metodología Tech for Good o no? Mm, sí. O es simplemente, ¿sabes? Como que sí, me ha generado esa duda. Si es, te doy la solución y te acompaño, o esa solución ya toma tan en cuenta ciertos aspectos que no hace falta ni acompañamiento. Sí, es un muy buen punto. Desde lo que he visto en la experiencia, hay este triángulo importante entre la herramienta digital, o sea, la tecnología como herramienta, y siempre la ¿Sí? tecnología al servicio de la persona. Entonces, en ese triángulo, la herramienta tecnológica es un punto. Otro vértice son procesos y otro vértice son personas. Y de hecho, las personas que lo usan es el vértice principal. Entonces, tanto las tecnologías como los procesos que se ven alrededor de esa persona deben ser óptimos para ayudarla a hacer el mejor uso de esa tecnología. Dicho eso, digamos, en el caso que te comento con ProMujer, en el que tuvimos proyectos súper interesantes y muy valiosos, proyectos que se llamaban que se llaman ProMujer Digital y ProMujer Emprende ProMujer. En esos encontramos que desde el inicio era súper importante ese acompañamiento a la usuaria, pero es súper importante, o sea, esencial. No es solo dar la herramienta, por más que la querramos hacer intuitiva, por más que haya investigación de user experience atrás y todo esto, claro, eso cuenta y hace parte de, pero ese factor humano, ese acompañamiento, esos procesos que mencionaba de cómo nos comunicamos, cómo nos acercamos, cómo acercamos la tecnología al usuario, cómo nos aseguramos que esa tecnología está al servicio del usuario, ahí es esencial tener un acompañamiento. También que combine lo que mencionaba, educación. Entonces es cómo vamos acompañando, dando un soporte de cliente a la vez que vamos educando y vamos incrementando habilidades y capacidades en ella para que de nuevo haga el mejor uso de esa herramienta. Claro. Y eso también es así en, como has dicho antes, en generaciones más jóvenes. Es decir, porque muchas veces, por mucho que vayamos a zonas rurales o de base de la pirámide, ¿no? De niveles socioeconómicos bajos, las nuevas generaciones, o sea, al final el uso del smartphone es cada vez mayor Mm. y podemos ver perfectamente una adolescente en una zona rural con TikTok, ¿no? Mi duda sería, ese acompañamiento y esa educación que acabas de mencionar, ¿tú crees que es
que lo necesitamos ahora porque la gran parte de la población a la que a lo mejor se dirigen estas soluciones no son nativos digitales? ¿Crees que cada vez se va a necesitar menos acompañamiento? ¿O crees que no tiene que ver con la edad y las generaciones, sino también con ciertos otros aspectos de educación? Porque pueden tener TikTok y pueden no haber terminado el colegio, ¿no? Ujú. Estos jóvenes, adolescentes. Entonces, entiendo que es una pregunta muy compleja, pero no sé cuál sería ahí tu opinión. Sí, súper interesante y claro que el cómo nos relacionamos con la tecnología varía según el contexto y según atributos particulares de la persona, como lo es la generación, es clave. De nuevo, vuelvo al tema de uso y habilidad. Entonces, creo que podemos tener la premisa de que estas nuevas generaciones son mucho más hábiles, como digamos casi que naturalmente, hace parte del contexto en el que nacieron, eh, y tienen mucha más cercanía al uso, por ejemplo, de un smartphone y de las aplicaciones y tal. Entonces, hemos visto varios casos en estos proyectos que menciono, en los que de hecho ellas, las chicas adolescentes o más jóvenes, nos ayudaban a hacer el onboarding de una plataforma digital de la tía, de la mamá, de la vecina. Entonces se generaba Claro, eso, por ejemplo. Pero luego también vemos en temas de uso y habilidad que mmm, no necesariamente hacen el mejor uso de estas herramientas a las que pueden acceder con su habilidad. Sí, entonces ¿vale? es diferente tener acceso a YouTube para ver, no sé, chistes, memes, o entretenimiento, diferente a una chica que tiene una orientación, una guía de por qué y para qué usar YouTube, a qué canales seguir para una formación que genere en ella una visión empresarial, por decir algo. Total, Eso requiere mucho más, eso requiere un camino de usuario donde ya hay un acompañamiento más cercano y más robusto que le habla a ella en su generación y en su idioma y con sus aspiraciones y sus deseos de esa edad, pero que sí la logre encaminar al mejor uso posible de esa tecnología y que no sea solo entretenimiento y distracción. total, Y total. asimismo, Sí, sí. agregado a eso, creo que hay un potencial importante en, como lo mencionaba en el ejemplo, de involucrar estas nuevas generaciones y empoderarlas también como champions y embajadoras. Entonces, ya que tienen esta habilidad, estas habilidades, les agregas un, un dimensionamiento y un dirigir esa mentalidad, esos marcos mentales a que hagan el mejor uso de la tecnología. Luego, entonces, tienes una mujer joven, empoderada, que luego pueda ayudar a otras mujeres o, bueno, otras personas de su comunidad alrededor y ahí generar efectos multiplicadores en esa misma comunidad. Totalmente, sí. Es súper bueno y súper interesante. Y Jimena, y volviendo al tema de Tech for Good, em, ¿es posible encontrar ese equilibrio entre productos digitales rentables y al mismo tiempo que tengan ese impacto social positivo? Sí, totalmente, totalmente. Es posible y es a lo que le apuesta este tema de Tech for Good. Tech for Good no es netamente filantrópico y por eso comenzaba diciendo en mi historia de vida y en mi historia profesional, no es solo buenas intenciones. Las buenas intenciones son maravillosas y por supuesto que es una semilla y una raíz fundamental para que todo esto haga sentido y tenga un propósito real, pero se queda corto si solo es eso. Entonces, Tech for Good incluye estrategia de negocio, incluye modelo de negocio, incluye una visión para que los productos que generamos sean útiles, sean más que útiles, generen un impacto real en la vida de las personas que lo usan, en sus comunidades, en sus territorios, o si ya es a nivel de industrias, pues que aporten a ese avance en la transformación digital, por ejemplo, y que con ello se genere también un retorno y una sostenibilidad financiera. Dicho esto, es un desafío constante. O sea, en la práctica es un desafío constante. Las empresas sociales o Mission Driven Startups, por ejemplo, que son dos organizaciones icónicas en este approach de Tech for Good, eh,
tenemos este doble o triple desafío que mencionaba hace poco del triple bottom line, el famoso profit, people and planet, como rentabilidad, personas y planeta, en el que, lo mencionaba hace poco, evaluamos el desempeño de una empresa no solo en términos financieros, sino también en su impacto social y ambiental, asegurando avance sustancial entre los beneficios económicos, también el bienestar social y la sostenibilidad ambiental. Por ejemplo, en Equelo, nuestra rentabilidad y sostenibilidad financiera está guiada por nuestro impacto social. Entonces, una de las maneras que eh, hemos identificado se puede resolver o al menos avanzar en este desafío es que el modelo de negocio, la manera como generamos ingresos, sea también ligado a la manera como generamos impacto social. Entonces, en nuestro caso en Equilo, nosotros entendemos que nuestra capacidad de servir a nuestros clientes es mediante equiparlos o dotarlos de datos de alta relevancia y herramientas de toma de decisión para ayudarlos a que sean ellos los multiplicadores del impacto. De nuevo, nuestro target, nuestro tipo de clientes son profesionales en la industria de desarrollo internacional, ayuda humanitaria e inversión de impacto. Entonces ellos operan, hacen sus proyectos y operan con base en los datos, en la información, en las herramientas de monitoreo que nosotros proveemos. Y así, a su vez, es un ciclo. Si a ellos les va bien, a nosotros también nos va bien. Si nuestras herramientas y datos los ayudaron a tomar buenas decisiones en sus proyectos, donde incluyen lente de género, donde incluyen métricas ambientales, sociales y de gobierno, tienen buenos resultados, entonces van a querer comprar más suscripciones, van a querer tener más proyectos e iniciativas que nosotros, y es un ciclo. Nosotros también eso nos beneficia, nuestra rentabilidad financiera también. Claro. ¿Y me podrías compartir tus ejemplos preferidos o algunos casos que destacarías de entre vuestros clientes? Sí, que tengan que ver, o sea, al final, si están utilizando vuestra plataforma, quiere decir que son una empresa mission driven, ¿no? O de alguna forma tech for good, o que siguen estos tres pilares que decías, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, uno que me gusta mucho es UNICEF en Ucrania, con el equipo de respuesta de ayuda humanitaria. Ha sido muy inspirador poder ser parte de ese proyecto para todos nosotros en Equilo. Nuestros clientes no solo son en Latinoamérica, sino en distintas partes del mundo, Europa, Asia, África. Y UNICEF Ucrania, pues hace una labor de verdad sorprendente, muy impresionante, sobre todo hacia los niños y niñas en Ucrania en época de guerra, también apoyando mujeres, adolescentes y jóvenes. Y desarrollamos un proyecto en conjunto en el que nosotros podemos tener la habilidad de proveerles datos, información esencial que les ayude a ellos a tomar decisiones dentro de sus proyectos de intervención en temas de educación, en temas de salud, eh, higiene menstrual, higiene femenina, desplazamiento, temas de hábitat, y de proveer hogar o un techo. Mediante nuestra plataforma de datos optimizada por inteligencia artificial, logramos desarrollar un, un producto de la mano con ellos y con datos específicos que ellos también nos proponían, en el que transformábamos esta información y se las devolvíamos a ellos de manera más sintetizada, más digerida y más fácil para la toma de decisión. Entonces, ese es uno de los que me encantan. Y hay otros también súper interesantes que estamos trabajando actualmente con inversionistas en Luxemburgo. Uno de nuestros aliados claves se llama Impact, y con ellos desarrollamos un software por medio del cual podemos generar una plataforma de monitoreo, evaluación y aprendizaje para que ellos, como inversionistas, puedan ver su portafolio de inversiones, puedan medir a las empresas que son parte de ese portafolio con base a indicadores claves, indicadores estándar, 2X, 2X, es así como se llama dentro de la industria de lente de género, puedan medir sus indicadores de estas empresas y ver qué tan avanzados, qué tan lejos o cerca están de sus objetivos, y de ahí tomar acciones correctivas para que su portafolio sea cada vez más alineado a su tesis de inversión.
que incluye el lente de género. Claro. O sea, en realidad ahí además vuestro impacto es exponencial, ¿no? Porque estáis ayudando, ordenando a los que invierten en otras empresas, ¿no? Entonces, como que al ordenar a la empresa, sí, a una empresa, a unos inversores, eh, eh, vuestro impacto salta, ¿no? También hacia las empresas invertidas. O sea que Sí, ahí vuestro exactamente. reach, vuestro alcance es mucho mayor cuando vais a Sí, los sí. inversores. Exactamente, nuestro impacto es de efecto multiplicador gracias a nuestros mismos Claro, usuarios, gracias a nuestros mismos clientes, que ellos convierten esa información que nosotros les proveemos en las iniciativas que implementan y de ahí se multiplica el impacto. Entonces, en el ejemplo que te decía con inversionistas de impacto y las empresas que ellos financian, los medimos en distintas categorías, como por ejemplo las condiciones y las características de su fuerza de trabajo, las características también del equipo de senior leadership, de gerencia o de directivos, incluso la composición de su junta directiva, pero también miramos la parte de la cadena de valor de la que hacen parte o la cadena de valor que está detrás de ellos y cómo está el tema del ente de género ahí, cómo están las inequidades o cómo están también los avances en estos temas. Y el otro punto que también revisamos es productos y servicios, como cómo aplican un lente de género, por ejemplo, a la hora de diseñar las condiciones de un crédito. Eh, qué tan accesible, fácil o no es para un segmento de mujeres, por ejemplo, en sus países. Y así. Entonces, esto es lo que nosotros claro. ayudamos a medir. Me imagino que en la parte de medición, o sea, al final apoyáis mucho, ¿no? El tener una plataforma eh, que te ayude a tener esos KPIs o esas mediciones hechas. Me imagino que ayuda mucho porque intuyo, no sé si es cierto, pero que la parte del medir el impacto social, bueno, y lo has dicho antes, ¿no? Que es un reto, ¿no? El medir las cosas bien. Entonces, ¿os habéis encontrado con empresas que no medían bien de forma correcta, vaya, su impacto y que, pero que veíais algo, pero vamos, que veíais algo en ello y que a través de la plataforma hayan cambiado esa forma de medirlo? Eh, Porque es muy complicado, ¿no? Muchas veces me imagino que hay un montón de empresas que tienen impacto social, pero que no lo miden o no lo miden bien eh, y que si lo midieran podrían empezar a ser llamadas empresas de impacto, vaya. Exactamente, sí, 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 sí ha pasado bastante y de hecho también la idea es que seamos cada vez más las personas y las empresas y los actores del ecosistema que incluimos métricas de impacto, tanto sociales como ambientales, como de lente de género, en lo que hacemos, como que se normalice y así Mm, como se midan los instrumentos y reportes financieros, como sociedad evolucionemos y avancemos a un punto en el que también todos desde el lugar y el rol en el que estamos incorporamos indicadores también de métricas de impacto. Entonces, la idea es hacerlo lo más sencillo posible, que no hayan totalmente. esas barreras de entrada de, ay, es que es difícil, es que no sé qué medir, es que todo eso existe y es real y por eso es que soluciones como las que planteamos en Equelo, apalancándonos de aliados que son referentes en estos marcos de medición de impacto, tomamos esos marcos estándar, lo hacemos lo más sencillo posible para que la empresa que quiera ser parte de esto sepa qué medir con base en estos marcos estándar. De ahí ya se quita ruido, de ahí ya se quita confusiones. Es como A, B, C es lo que hay que medir y así es, esta es la información, la documentación que necesitas para sustentarlo. Eh, y de ahí generar software y plataformas que optimizan y automatizan este procesamiento de datos, pues ayuda a que sean más las empresas que se animen a hacerlo y asimismo que sea más transparente el proceso, que haya más confiabilidad en la data y en los resultados de impacto que se muestran. Y asimismo inversionistas también se animen a mirar otras empresas, otros sectores que quizás antes no lo hacían. Entonces sí, es como construir estas herramientas para también ser puentes entre Claro. inversionistas
y empresas, y finalmente hacerlo más sencillo y más fácil la medición de impacto. Claro. Me encanta lo de, sí, lo de naturalizar esas mediciones, por lo que te digo que seguro que hay un montón de empresas que no han pensado en impacto, pero que tienen una buena cultura de empresarial, por lo que sea, y que si se ponen a definir esos KPIs X y a medir, seguramente se sorprendan, ¿no? Y como que digan, oye, pues no lo estamos haciendo tan mal, pero y como tú dijiste al principio, ahí a lo mejor lo que les falta es una visión, ¿no? Oye, ya hemos conseguido esto, definamos esa visión y, y alcancemos esos objetivos. O sea que me encanta que sea algo como que lo visualices para todo el mundo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y también parte de lo que proponemos son planes de acción automatizados con base en los resultados, en las brechas que se generan. Entonces, en ningún momento el objetivo es como juzgar a los que están Claro, bien, mal, más o menos, sino todo lo contrario, motivar a que sí lo puedan hacer. Y hay varios inversionistas de impacto que valoran cuando una empresa ya empieza a hacer estos esfuerzos, reconoce dónde están esas oportunidades de mejora y hace un compromiso con una métrica y un tiempo definido. Puede ser al siguiente año nos comprometemos a incrementar 15% esta métrica y pueden acceder a oportunidades de inversión, por ejemplo. total. Maravilloso. Y Jimena, para terminar, ¿qué consejos le darías a estas empresas que están o personas que están queriendo desarrollar productos digitales con un enfoque Tech for Good o con un enfoque de solucionar un problema social? ¿Qué consejos les darías con toda la experiencia que tienes? Sí, pues primero es nivelar internamente dentro de la empresa o al menos el equipo que vaya a ser parte de liderar iniciativas de Tech for Good. Es bueno tener nociones básicas de lo que es digitalización, transformación digital y hoy en día principios de inteligencia artificial y de inteligencia artificial generativa, por ejemplo, Generative AI. Entonces, nivelar ese entendimiento, ese conocimiento, no tiene que ser técnico, no es que esto sea solo de ingenieros e ingenieras, no, pero sí tener una línea base de conocimiento de tecnología, digitalización, transformación digital y hoy en día inteligencia artificial. Eso uno. Vale, Dos, equipos interdisciplinarios y diversos. La tecnología está al servicio de las personas y así debe ser en un enfoque Tech for Good y a la vez detrás de esa tecnología hay otro grupo de personas que van a poner ahí sus conocimientos, pero también sus percepciones y sus creencias y su manera de entender el mundo. Entonces, tener equipos interdisciplinarios con distintos expertise, no solo técnicos, técnicos van a ser súper importantes, claro, pero también según sea el producto y la industria y la solución que se quiera plantear, otro tipo de expertise. Puede ser de ciencias sociales, puede ser de política, puede ser de nutrición, bueno, según sea el producto. mm, Y también diverso en cuanto a de dónde vienen estas personas y qué representan, cuál es su identidad, cómo ven el mundo. Eh, Sobre todo si se va a incorporar hoy en día inteligencia artificial, si se van a nutrir, si se van a alimentar y a desarrollar modelos de large language models. Bueno, de dónde viene ese equipo y cómo piensa en conjunto va a ser fundamental. Y claro. tercero, constante feedback, constante retroalimentación con clientes, aliados, que vayan dando una perspectiva objetiva de cómo va el producto, si va solucionando los pain points, los dolores del cliente, si va también generando el impacto que se busca generar, si va por un buen camino hacia lograr mayor intención de compra. Eh, Eso viene de conversaciones, retroalimentaciones, observaciones constantes con clientes y aliados. Maravilloso, vale, fenomenal. Y Jime, una última reflexión con cómo está el mundo hoy en día. ¿Cómo ves, o sea, digamos que sí, cómo ves de importante el seguir creando o innovando con este enfoque de Tech for Good para construir un mundo mejor? Fundamental, fundamental, con todos estos avances tan rápidos de tecnología en el que
permea hoy en día cualquier tipo de industria de una u otra manera, es muy importante que estas nuevas tecnologías que estamos creando y diseñando tengan ese enfoque de tecnología al servicio de las personas y del planeta, y no al revés, no las personas al servicio de tecnologías. Eh, entonces me parece esencial traer esta mirada, también armonizarla con modelos de negocio, insisto, rentables y estratégicos, para que haya una sostenibilidad de estas soluciones y las veamos escalar y las veamos impactar cada vez más. Y finalmente, algo que planteo también como reflexión final es, Tech for Good nos ha llevado a nuevas miradas de cómo nos relacionamos con la tecnología, cómo la usamos y sobre todo cómo la creamos. Y dicho esto, creo que el siguiente eslabón en esa cadena evolutiva es también con unos nuevos paradigmas de cómo la tecnología se armoniza también con prácticas regenerativas de negocio, con nuevos ecosistemas de negocio que regeneran y revitalizan sustancialmente comunidades y territorios donde operan, donde hay también nuevas maneras de liderazgo, de cómo dirigir esas empresas y cómo dirigir esas innovaciones tecnológicas, que hayan liderazgos creativos, adaptativos, con rasgos femeninos, con rasgos masculinos saludables, para liderar organizaciones e innovaciones. Y finalmente es el cómo diseñamos y creamos tecnologías con propósito, al servicio de las personas y el planeta, en nuevos paradigmas que nos atrevamos a innovar y a pensar cada vez más. Wow, Jime, o sea, podría hacerte otra entrevista solo para profundizar en esta última reflexión. Cuando quieras. Tendremos que hacer una parte 2 para explorar bien eso. Jime, millones de gracias por el tiempo, de verdad que es súper interesante. Y como siempre, vamos, a mí me encanta hablar contigo porque te veo muy ordenada, pero también siempre out of the box. O sea, eres capaz de ser las dos cosas a la vez. Entonces siempre aprendo hablando contigo. Así que millones de gracias de verdad por el tiempo y ojalá nos veamos pronto. Muchísimas gracias, Isa. Para mí el placer es mío. También hablar contigo es sumamente enriquecedor. Las preguntas y las reflexiones que planteaste hoy me hicieron pensar y también reflexionar y conectar puntos. Espero que también sea nutritivo y enriquecedor para la audiencia. Y bueno, continuamos el camino, claro que sí. Gracias, Jime. Un abrazo enorme. Dale, Isa, muchísimas gracias.